Vamos. Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia le voy a pedir una disculpa porque vamos a tocar algunos temas que no están en el cronograma. Porque se me ocurrió hay algunos sonidos, unas definiciones de comercio internacional que si bien son económicas, por lo cual, después de hablar dos clases de historia, tal vez la de hoy sea una clase de economía. Lo cierto es que sí, esta grabación fue algún economista, o tenemos en el curso algún economista, seguramente tendrá mucho para corregirme, porque la verdad que bastante lejos de saber de economía. El problema es que para hablar de los procesos de integración tenemos que hablar de comercio internacional, básicamente. Como arrancan los procesos de integración, arrancan con la coordinación en las políticas de comercio internacional. Por lo cual hay algunos conceptos de comercio internacional que me parece que son imprescindibles y en este vamos a Disculpe, profesor, se tilda mucho y queda sin audio, no se no llega a de todo. entender. Yo después le voy a pasar a Marcelo. Perdón, ¿se corta? Mucho. No, espera Marcelo que me conecto con el teléfono. ¿No? Dale. Bueno, disculpa nuevamente por este error, cuestión técnica que estamos tratando de resolver. Les decía, después de un par de charlas de buenos, tenemos que ver algunas cuestiones básicas del ¿Qué conocimientos me parece que el del, se hace relevante conocer o saber? En primera instancia, el comercio internacional, que tiene, por supuesto, una larga historia, por supuesto, tiene distintas teorías, el auge, la necesidad o la Ricardo. internacional, por supuesto, que tiene larga data. Desde los fenicios para acá, todo el mundo trató de explicar o intenta demostrar los beneficios del comercio internacional. Por supuesto que fue Adam Smith, por ahí por el siglo XVIII, donde intenta esquematizar más claramente cuáles son los beneficios del comercio internacional en aquel famoso libro de La riqueza de las naciones, donde él explica que si cada nación, cada Estado-nación, se encarga de producir lo que, digamos, lo llama, lo que tienen ventajas comparativas, en aquellos productos en los que tiene ventajas comparativas, y compra en el exterior aquellos productos donde tienen menos ventajas comparativas, todo el comercio mundial iba a fluir adecuadamente y esto iba a ser muy beneficioso para todas las naciones. Aquella teoría original, por supuesto, tiene algunos retoques con la historia, porque básicamente el problema central es que Adam Smith, desde el liberalismo, entendía que el comercio debía ser absolutamente libre y, como vamos a ver, por distintos mecanismos que producen los estados, no, esta liberalidad del comercio internacional no es real. Pero en última instancia tenemos como contraposiciones, como extremos de un continuo, tenemos aquellos autores que propugnan un libre comercio internacional y algunos autores que opinan exactamente lo contrario, que el comercio internacional debe ser dirigido y regulado.
Eh, ¿Qué significa que el comercio sea absolutamente libre? Es que las fuerzas del mercado determinen qué se compra y qué se vende digamos, dentro y fuera de las fronteras del Estado, sin que los Estados produzcan ninguna intervención. Esto tiene fallas, esto no es así en la realidad, porque los Estados hacia su interior producen políticas. Y esas políticas tienen un contenido económico que significa distribuir cargas, distribuir ingresos, como se llama, la distribución del ingreso en su interior, que produce algunas modificaciones en este tema del comercio internacional. ¿Cómo puede ser la intervención del Estado? Nosotros vamos a ver, básicamente hay dos tipos de intervenciones, o dos ramas, dos formas genéricas de intervención del Estado, que se denominan medidas arancelarias y medidas pararancelarias. Las medidas arancelarias, que son las más claras, son las más transparentes que el Estado puede producir, es decir, señores, para que un producto ingrese a mi territorio, debe aportar un determinado arancel. Esto es, al ingreso de un producto se debe pagar un tributo determinado. Esto es un arancel. ¿Por qué lo hace el Estado? Y el Estado tiene fundamentalmente dos finalidades con la aplicación de aranceles. La primera es tributaria, es recibir tributos que va a utilizar en las distintas funciones del Estado: defensa, seguridad, justicia, salud pública, lo que a ustedes se les ocurra. Toda esta función del Estado se paga con tributos. Uno de estos ingresos que tiene el Estado es el ingreso aduanero. Pero en muchas oportunidades esta política arancelaria también tiene como finalidad la regulación del comercio a partir de proteger a cierta industria nacional o cierto, digamos, cierto aspecto de la economía nacional, que puede ser industria o puede no ser industria, a cierto sector de la economía nacional, protegerla con el nivel arancelario. ¿Qué significa esto? Si un producto en la República Argentina, supongamos 1 kilo de café, en la República Argentina es producido, o mejor dicho, el valor del café producido en la Argentina tiene un valor de 10 pesos, y el valor del café, porque las diferencias competitivas de Colombia, por ejemplo, es de 7 pesos, si yo no aplico un arancel al ingreso de café colombiano, voy a tener una competencia contra el producto argentino que va a significar la posibilidad del deterioro de la producción de café en el país. Si yo quiero mantener la producción nacional de café, tengo que protegerla. ¿Protegerla por qué? Por esta diferencia de competitividad que tiene la economía nacional con la economía colombiana en este producto. Con lo cual, al café de Colombia yo le tengo que aplicar un tributo, un arancel lo suficientemente alto para que no pueda competir con el de 10 pesos, o compita con el de 10 pesos, que es el producto de la Argentina. Compita en igualdad de condiciones en última instancia, ¿no? Compita en igualdad de condiciones o en igualdad de precio. Por supuesto que esto significa, imagínense que proteger una industria o proteger un sector, para decirlo genéricamente, significa una reasignación
de dinero, para decirlo de alguna manera. Si yo quiero proteger una industria, lo que estoy haciendo cuando yo le aplico un tributo al café para que valga 10 pesos, es que cada uno de los consumidores argentinos pague 10 pesos el café, mientras que si yo dejo ingresar libremente el café colombiano y me desentiendo de la industria cafetera argentina, me desentiendo diciendo, señores, arréglense o compitan con ese café de 7 pesos o muéranse en el intento, yo hago que todos los ciudadanos argentinos paguen el café a 7 pesos. ¿Se entiende? Yo cuando le aplico el arancel al café colombiano, lo que estoy haciendo es haciendo que cada uno de los que compra un kilo de café tribute o mejor dicho, transfiera una parte de eso que podría no gastar si el valor del café fuera 7 a este empresario del café o a este sector del café, para decirlo de alguna manera. Que veremos después cómo se compone. O en cada caso se verá cómo se compone. ¿Se entiende esto? A ver. Yo sé que es medio confuso, pero y más confuso por ¿Se pocos entiende? conocimientos y además se entiende. Sí, sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. A ver, y todo esto es política comercial, política de comercio internacional. Es decir, yo, Estado, digo, ¿cuáles son los sectores que voy a hacer? Enfrentar a esta competencia internacional y en qué nivel los protejo o no los protejo. Por supuesto que una de las medidas, bueno, tenemos este conjunto de medidas que son las arancelarias. Hay otro conjunto de medidas que son mucho más oscuras y que traban mucho más el comercio internacional, que son las denominadas pararancelarias. En el conjunto de medidas pararancelarias hay casi una infinidad de medidas que los estados adoptan para impedir el ingreso del producto. Y acá no es que el producto paga o no paga un impuesto, una tasa o un arancel al ingreso, sino que directamente el Estado impide el ingreso de determinados productos. En algunos casos se tratan de cuotas. Los estados determinan qué cantidad de bienes de determinada especie van a dejar entrar a su mercado con o sin arancel, con algún arancel o con ningún arancel. Pero en última instancia, la cuota es un sistema paraarancelario. La determinación de la cuota, cuánto más o cuánto menos, significa lisa y llanamente que el Estado se reserva el derecho de admitir determinada cantidad de bienes de determinada especie. Hay medidas paraaranceleras que se refieren a seguridad, armas, por ejemplo. No se pueden importar armas alegremente porque el Estado dice que quiere regular el mercado de armas en su interior y con lo cual no se importan armas alegremente, sino que hay una regulación del Estado respecto a las armas que ingresan. Más básica, seguridad eléctrica. Un producto que viene de determinado país tiene que atravesar análisis de su composición industrial para determinar si técnicamente puede ser ingresado o no ingresado al país, seguridad eléctrica o seguridad en general. Medidas fitosanitarias, y acá tenemos de las que se le ocurre. El Estado determina cuándo un producto entra o no entra al país en función de del tratamiento que ese producto tiene en su origen, en su producción. Juguetes hechos con materiales que no sean, o que sean tóxicos, o alimentos que no guarden relación adecuada. Bueno, con relación a los alimentos y también con los otros productos, el etiquetado. Todo no, si viene etiquetado de determinada manera, ese producto no entra a la Argentina. Listo. Estos son todos los que son medidas pararancelarias que los estados se reservan y que
generan, son trabas, por supuesto, al comercio internacional. Trabas que en muchos casos tienen sentido, porque tienen como finalidad, como el huevo Kinder en USA, me dicen ahí. Puede ser, no ingresa el Kinder a Claro, USA. no lo dejan entrar porque relacionan el tamaño del juguete con la alimentación del niño y la obesidad y todo eso, entonces no lo dejan ingresar. Digamos, todo lo que es sanidad, medidas fitosanitarias, esto significa, bueno, el producto no está etiquetado de determinada forma, me está mintiendo con la cantidad de tal elemento y no tal otra. Bueno, todas estas medidas son las medidas paranasarias. Por supuesto, ustedes se pueden imaginar que en estas medidas paranasarias hay casi infinidad de posibilidades. El limón, Ricardo, quiere decir que sale de la esfera de recaudación tributaria que se traslada a cupos de ingreso. Así es. No. Son dos tipos de medidas distintas. Una medida es arancelaria. Esto es un tributo. Y por eso dije que son las más claras, porque hay una tabla. ¿Cuánto pago por ingresar este producto? Listo. Esto es las medidas arancelarias. Las medidas pararancelarias se esconden atrás de todas estas medidas que los estados han inventado para impedir el ingreso de determinados productos a sus países. Por supuesto, como digo, el fundamento último de las medidas pararancelarias es la seguridad, digamos, la sanidad de cada uno de los estados, que tiene, por supuesto, su soberanía establecer. Pero en muchos casos estas medidas esconden situaciones de perturbación del comercio internacional que son voluntades propias de los estados. Hace un par de años hubo un tema con limones argentinos, limones que ingresaban a los Estados Unidos, que luego de embarcados, los limones se impedían su ingreso en los Estados Unidos porque acá las plantas habían sido fumigadas con determinado producto. Y después alegremente esos mismos limones ingresan a los Estados Unidos sin problema. O sea que ahí lo que vemos es el manejo, en última instancia, medio discrecional por parte de los estados de alguna de estas normas pararancelarias. Por supuesto que cuando veamos los acuerdos de integración, tienen por finalidad reducir las medidas arancelarias, pero en alguna medida también regular o ponerse de acuerdo en la utilización de este otro grupo de medidas pararancelarias. ¿Y qué decimos del comercio internacional? En última instancia, el comercio internacional yo lo denominaba lo caracterizaba en buena medida como anárquico. El comercio internacional es anárquico, ¿por qué? Porque cada uno de los estados puede tomar estos dos grupos de medidas y adoptar, estos dos grupos de medidas más otras medidas para perturbar el comercio internacional. Perturbar o cerrar el comercio internacional. Por supuesto que todo esto es política. Significa que cada uno de los estados intenta sacar el mayor provecho en este comercio internacional. Justamente los procesos de integración lo que intentan es que un grupo de países, los que se comprometen en un proceso de integración, encaren este comercio internacional con las mismas reglas. Primero entre ellos y en segunda instancia con terceros países. El sistema productivo de América Latina, como ustedes saben, era extractivo y primario, significa que se dedicaba exclusivamente a bienes
primarios, bienes que salían de la tierra históricamente, carne, trigo, algunos derivados de ello, cuero, en general con poca producción, con poca incorporación de mano de obra. De hecho, en buena medida, gran parte de la exportación argentina, no sé cuánto, pero una importante parte de la economía argentina sigue basada en esta exportación primaria. Soja, trigo, cereales o carnes, con poca incorporación de mano de obra. En el periodo de, digamos, siglo XIX, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, esto no producía grandes problemas. La Argentina estaba poblada con bastante poca población, que podía ser sostenida con un sistema económico basado en estos bienes primarios, la exportación primaria de estos bienes. Por supuesto, y la industrialización de la República Argentina, que se produce casi como respuesta a básicamente a la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados que proveían a la República Argentina de los bienes industrializados, esto es básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña, tienen que producir con esas mismas fábricas que producían bienes para la República Argentina, tienen que producir para su esfuerzo bélico, tienen que dirigirlas al esfuerzo bélico, y así se produce una industrialización en la República Argentina, que es una industrialización particular, una industrialización que justamente se denomina sustitución de importación. Una industrialización por sustitución de importación. Esto es, dejan de importarse ciertos bienes y se produce la industrialización en la Argentina. Ahora, inmediatamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, las empresas que se dedicaban a hacer autos dejaron de hacer jeeps o motores para los aviones o los carros de combate, como hacían durante la guerra, y se ponen a hacer nuevamente autos. Lo cierto es que para entonces, en la República Argentina, básicamente en Brasil, en México y en algunos otros estados, se había producido una industrialización por sustitución de importaciones. Esto es, las digamos, industrias que nacen y producen en la Argentina para sustituir estos bienes que no podían ingresar desde los proveedores habituales como venía. Ahora, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y estos proveedores originales vuelven a ser proveedores, en la República Argentina dicen, no, paren, que yo acá tengo una industria incipiente en determinados sectores que no me interesa desandarla. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con protección. Esto es, a ciertas industrias, a ciertos sectores industriales, hay que protegerlos. ¿Cómo se los protege? Con las medidas arancelarias que pueda, el mayor arancel que pueda aplicarle al ingreso de los productos, o todas las medidas para arancelaria que pueda. Digo, señores, acá no entran más de determinada cantidad de autos, para decir un producto, importados. El ejemplo de los autos es muy significativo. Hoy hay mucha integración, lo que se denomina integración vertical de la industria automotriz. Esto es, hay pocas automotrices, por supuesto, y hay mucha integración. Los estados producen una parte del auto en México, otra parte en Brasil y otra parte en Argentina. Otra parte vendrá de Europa, algún componente vendrá de Europa o de otro lado.
y el comercio de la industria automotriz es un comercio absolutamente regulado por parte de los estados, vigilado por parte de los estados, más allá de esta integración intra firmas, digamos, que tienen, internacionalizan el auto a partir de dónde se puede hacer más barato el motor, dónde se puede hacer más barato el chasis, dónde se puede hacer la caja de velocidad, y en muchos casos el auto es internacional porque se ha compuesto con partes de todos estos lugares. Ahora, alguien le pone el broche final, que es el certificado de la salida. Pero este es un ejemplo de un mercado que es muy regulado por parte del Estado porque fundamentalmente ocupa mucha mano de obra. Además de que es técnicamente avanzada en muchos aspectos y genera una, digamos, toda una serie de innovaciones tecnológicas que conllevan esta industria, además ocupa mucha mano de obra, en forma directa y en forma indirecta. Las autopartistas que contratan las mismas empresas automotrices generan mucha mano de obra dispersa por el país. Con lo cual los estados no se quieren desentender de esta cuestión. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasó muy someramente con la industria automotriz después de la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, la República Argentina protege la industria automotriz argentina y impide el ingreso de autos extranjeros. Como digo, cada vez que uno aplica un tributo al ingreso de un producto extranjero, lo que está haciendo es trasladando el diferencial de precio que pagaría digamos, por encima de lo que se paga en términos internacionales por un auto, lo está pagando cada uno de los consumidores de autos dentro del país. Y se está transfiriendo, todo ese dinero se está transfiriendo al soporte de la industria automotriz. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un modelo de auto que creo que el primer modelo es del año 60, el Ford Falcon. Creo que es del 60, el primer modelo, 59, 60, una cosa así. Y el último modelo de Ford Falcon se hizo en 1984, 85, 86, una cosa así. Esto es, la Ford Motor Argentina, durante todo ese periodo de tiempo, utilizó una matriz para hacer el mismo auto, básicamente, con modificaciones menores, durante todo ese periodo y ofrecérselo al mercado argentino más o menos en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que... Bueno, dictadura militar del 76, por supuesto, es el primer golpe aperturista de la Argentina, generó unos desequilibrios económicos sumamente importantes, abrió el mercado de automotores, de autos. Ahora, la trampita que tenía esto es que los que estaban autorizados al ingreso de autos eran las mismas automotrices que estaban instaladas en el país, con lo cual ahí había un negocio que se cambiaba de manos, pero en última instancia, y nada, se compraban autos japoneses a precios competitivos y así se vendieron y los utilitarios que todavía estamos dando vueltas acá, utilitarios japoneses que se compraron en aquella oleada de liberalización. La trampa o el dulce que en última instancia se utilizó fue decirle a las mismas automotrices que hicieran este negocio, con lo cual quedó mucha gente en la calle porque se producía por las automotrices mucho menos, pero las automotrices siguieron ganando más o menos lo mismo porque, digamos, por no fabricar, sino por importar.
Por supuesto, esto tiene vuelta atrás con posterioridad, incluso en el mismo gobierno de la dictadura tiene una vuelta atrás, más después de la vuelta a la democracia. Pero en última instancia, la industrialización que se produce por sustitución de importaciones debía ser protegida. Esto lo que queda después de lo que queda como industria incipiente después de la Segunda Guerra Mundial tenía que ser protegida. El problema de la industrialización al estilo de América Latina es que no se lograban lo que se denomina economías de escala. Esto es, hay estudios, creo que es la curva de Mead, creo que se denomina, que establecen que producir un artículo me cuesta $1. Producir 2 artículos me cuesta $2. Producir 3 artículos me cuesta $3. Producir 4 artículos me cuesta $4. Producir el 5º artículo me cuesta 0,90. El 6º me cuesta 0,80. El 7º me cuesta 0,70. Y así en un momento determinado, significa que en un momento determinado la escala, hasta llegado un momento en el que este número no va a ser posible, digamos, bajar. En un momento va a llegar a 0,50, supongamos, y ya después producir otro más me puede significar más costo, necesito otra infraestructura y demás. Entonces, eso es lo que se denomina economía de escala. La cantidad de productos que mi economía, mi precio final, digamos, mejor dicho, que el mercado va a admitir con un precio bajo. ¿Mm? Si yo tengo que producir pocos bienes, los tengo que hacer muy caros para que mi rentabilidad y mi economía cierre. Si yo hago muchos bienes, por más que gane poquito en cada uno de los bienes, yo voy a tener mayor rentabilidad. ¿Se entiende esto? Esto es nada, producción a escala. Y el problema es que en ciertos productos los países latinoamericanos no tenían la economía a escala, no lograban esa productividad industrial que los pudiera enfrentar a la economía mundial. El primer intento de rever esta situación se produce casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que nace en el marco de las Naciones Unidas, una Comisión Económica para América Latina, que empieza a estudiar esta situación de las economías latinoamericanas y arranca con una idea de que se abran los mercados latinoamericanos hacia el interior de América Latina con un proyecto de integración. Esto, lo primero que surge es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ¿Qué significaba esto? Que entre los países latinoamericanos se constituyera una zona de libre comercio, pero por supuesto persistiendo con los niveles de protección externos para, por supuesto, lograr lo que denominamos economía de escala a partir de que las empresas produjeran para todo el ámbito de América Latina. Y luego, con la perspectiva, por supuesto, de que los aranceles externos fueran bajando. ¿Por qué tienen que bajar los aranceles externos en algún punto? Porque esto del diferencial de la competitividad entre los países, o entre las economías de los países, con una protección muy alta genera lo de la Ford Motor. Esto de no modificar el producto durante un montón de tiempo, total, yo sigo ganando a partir de la protección estatal. Ojo, la no protección estatal hubiera sido la desaparición de Ford, pero tiene que haber algún nivel en el cual el producto sienta que tiene que, mejor, el sector
sienta que tiene que competir en términos internacionales para mejorar la competitividad, para mejorar los precios, para mejorar los productos. El primer intento de ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, tenía dos formas de actuar en alguna medida, o dos pautas. Una pauta era la pauta de las listas. Y la pauta de la lista significaba que cada estado incorporaba a esa lista de la LALC el producto en el cual admitía el Perdón, libre profesor, comercio. ¿Sí? ¿cómo dijo que se llama? ¿Pautas de la? ALALC, ALAL. Asociación Latinoamericana del Libre Comercio. Muchas gracias. ALALC. Estas listas, los estados incorporaban a esa lista el producto en el cual admitían el libre comercio en América Latina. Por supuesto, la Argentina, ¿qué se imaginan ustedes que puso en esa lista? Trigo, Colombia puso el café, Ecuador ha puesto bananas, y por supuesto donde las ventajas comparativas competitivas de cada uno de los países los beneficiaban. Hasta ahí no había ningún problema. La producción primaria podía tener arancel cero en el ámbito de América Latina. Ahora, cuando esta situación de los temas o los puntos o los ítems en los que había que avanzar sobre productos industrializados, ahí se venía el problema. Porque en América Latina había una Ford Motor Argentina, una Ford Motor en Brasil, una Ford Motor en México, básicamente en los países industrializados. Y la industrialización por sustitución de importaciones hacía que cada complejo industrial era una burbuja en sí misma. Y por supuesto, esto, y la segunda ítem en el cual la LALC tuvo una dificultad importante, que incorporó lo que se denomina la cláusula de la nación más favorecida. ¿Esto qué significaba? Que cada uno de los acuerdos, mejor dicho, que cada uno de los beneficios que los estados estaban dispuestos a realizar o a otorgar a cada uno de los países, debía ser replicado a todos los países de la LALC. Esto es, no había forma de generar empatías o sociedades entre los países de América Latina, porque en última instancia cada beneficio, cada ítem que se incorporara a esa lista, debía ser replicado y debía ser reproducido a todos los países miembros de la LALC. ¿Cómo se llama esta cláusula, perdón? Cláusula de la nación más favorecida. Yo no puedo favorecer a un Estado por sobre el resto de la asociación, con lo cual esa cláusula de la nación más favorecida se la replico a todo, significa que se la tengo que replicar a todos los países participantes de la asociación, en este caso. La LALC nace en 1960, esto inmediatamente empieza a dar resultados bastante complejos o restrictivos, y se revisa ese tratado y se constituye en 1980 la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Y con la experiencia sumada de la LALC, lo que se establece es, siguen estando el sistema de las listas, se pueden incorporar listas, y este párrafo se pasa a denominar acuerdo de alcance general. El acuerdo de alcance general sigue existiendo, donde cada uno incorpora listas donde admite el arancel cero para estos productos, pero hay una serie de acuerdos de alcance parcial, que se pueden realizar entre ciertos países o ciertos estados de la asociación. Esta Asociación Latinoamericana de Integración, que nace en 1980. Y aquí es donde hace el diferencial. En última instancia, ciertos países pueden asociarse en preferencias,
por supuesto, siempre beneficiando el comercio, aumentando el comercio y no disminuyéndolo, no cerrándolo respecto de los demás países, sino que tienen que ser acuerdos preferenciales que se hagan para aumentar el comercio en estos acuerdos que se denominan acuerdos de alcance parcial, porque solo aplican a determinados países que se asocian, no pueden perjudicar el comercio existente al interior de la LALC con anterioridad. Entonces no pueden ser más costosos para el resto de la asociación que lo que venían siendo antes. En este contexto nace Mercosur en 1991. Los estados no reniegan de la LADI, porque justamente estos acuerdos de alcance parcial le permitían este atajo, en última instancia, a los países firmantes del Tratado de Mercosur, Tratado de Asunción de marzo del 91, acaba de cumplir 30 años en estos días. La clase pasada, ¿no? Estaba cumpliendo 30 años. El Mercosur nace como, creo que es el acuerdo de alcance parcial 18, una cosa así, no me acuerdo exactamente el número. El problema, a ver, volviendo a la economía, el problema justamente de los intentos de mercado común es que no solo comprometen cuestiones arancelarias o pararancelarias, porque comprometen muchas políticas por parte de los estados, internas por parte de los estados, compras gubernamentales. Sabemos que los estados en general, los 4 estados que forman parte de Mercosur en particular, son grandes compradores de bienes para obra pública o para provisión de defensa o provisión de hospitales, son grandes compradores, y en general los estados tienen lo que se denomina normas de compra nacional, y en muchos estados están compelidos a partir de estas normas de compra nacional de comprar o de optar por productores nacionales a productores de otros países. Con lo cual, esto afecta sensiblemente lo que puede llegar a ser un proyecto de integración en la medida que no se logre por lo menos reducir los niveles de compra nacional que tiene, la exigencia de compra nacional que cada uno tiene, o la regulación de lo que significan las compras nacionales en cada uno de los países. La habilitación para que los demás socios o los productores de los estados, los productores de ese bien en los estados socios sean admitidos en igualdad de condiciones con el productor nacional. Pero existen, digamos, la evaluación del dólar, la referencia que cada uno de los estados hace respecto del dólar, tiene un efecto en comercio internacional, claramente, claramente. Esto es, si yo aumento, o mejor dicho, si yo devalúo la moneda nacional, significa que por una divisa determinada, en este caso, digamos el dólar, o tomamos el dólar, por la cantidad de bienes nacionales que yo puedo comprar con esa moneda son muchos más al interior del país. Ahora, todos los bienes, acá tendríamos que dividir lo que son bienes transables o no transables. Todos los bienes se manejan, ¿tienen precios internacionales? No. Hay bienes que no son transables en términos internacionales, le hace servicios, peluqueros y demás, muchos producción local o servicios locales que no son transables, no pueden ir a prestarse en otro lado.
o a cobrarse en divisas. Entonces, si yo devalúo, yo voy a tener problemas porque muchos precios van a seguir el precio del dólar, pero voy a tener muchos precios que no van a poder seguir el precio del dólar. Entre otras cosas, en periodos en los que tengo dificultades económicas, tengo la población con dificultades económicas, porque no va a tener cómo acceder a determinados bienes que se miden en dólares. Me fui un poco, está desordenado, pero el planteo es que, en última instancia, la política maneja todo esto. La política maneja qué grado de protección quiero darle a cada uno de los sectores industriales de que se trate. Entonces, yo digo, la política debe, y esto lo debe hacer, lo hace cualquier país, en el nuestro es bastante dramático porque no, esto tiene que tener alguna continuidad en el tiempo, es decir, cuáles son los sectores que me interesa preservar, cuáles son los sectores que me interesa fomentar. Entonces, el Estado hace una política justamente de fomento de determinados sectores. ¿A partir de qué? Bueno, los protejo con un alto nivel de arancel a lo que producen esto, y si tienen la competitividad suficiente para exportar sin que haya aranceles. Fíjense, la República Argentina aplica retenciones. ¿Qué son las retenciones? Las retenciones al campo son impuestos que se le ponen al producto para la venta en el extranjero. Estas retenciones significan, digamos, un arancel al revés, un arancel que le cobro cuando sale el producto. ¿Y para qué hacen eso? A ver, la explicación tiene varias. Primero, ingresos tributarios. Como dije al principio, el Estado tiene que pagar. ¿Con qué se financia el Estado? Con tributos, con préstamos. A ver si sabemos nosotros de esto. Entonces, en principio, la primera función de las retenciones es un tributo, es un ingreso al Estado porque tiene que pagar otras cosas. Incluso porque hay redistribución. Cuidado, cuando hay una devaluación muy grande, justamente el ingreso por ese dólar alto es un diferencial que en nuestros exportadores, fundamentalmente exportadores de granos, reciben a partir de la política de devaluación. ¿Se entiende? A ver si podemos números. Yo produzco una devaluación del 30% de mi moneda. Entonces, supongamos que eran 100 y 100. Y devalúo el 30%. El precio, mejor dicho, la cantidad de moneda extranjera que va a recibir el productor nacional, mejor dicho, la cantidad de moneda nacional por ese precio internacional que va a recibir es mucho más grande. Entonces, es injusto que toda esa diferencial se lo lleve el productor. Te dirán que no, dirán que sí. Esto es un tema de opinión. Pero en alguna medida, este es uno de los justificativos de la arancel desde que se establecieron. Cuando hay incluso el commodity no pone el precio de los. ¿Qué son los commodities? Son los bienes cuyos precios internacionales no se pueden manejar en última instancia. Yo no puedo poner el precio del trigo que estoy vendiendo. El precio del trigo me lo pone otro. Me lo ponen. ¿Y qué me lo pone? Me lo pone la sequía que se produjo en Estados Unidos, los incendios en Australia, o la bonanza de Australia y la bonanza de Estados Unidos me baja el precio internacional de un producto y demás. Por eso ese precio no lo pone el productor, sino le viene dado en última instancia. Ahora,
cuando yo tengo una devaluación constante de la moneda nacional, no es justo que todo el diferencial se lo lleve el productor. Y ahí aparece la retención, el concepto de retención. ¿Qué estamos haciendo en última instancia? Fíjense, el concepto de la retención es que el producto que puede salir de la Argentina con un valor de 100, sale con un valor de 120 porque yo le apliqué una retención del 20%. ¿Se entiende? El producto salía a 100 y podías competir a nivel internacional de 100. Yo digo, no, incluso usted puede competir y puede salir al mercado con 120 sin ningún problema, y este diferencial me lo quedo yo. Porque es mucho, en última instancia, es mucho. No sé si es mucho. La gente del campo dice que no, pero en última instancia, cuando se produce una devaluación importante, esta situación es muy clara en última instancia. Es decir, bueno, señores, aporten un poco, no se lleven toda la que hace a la diferencia del dólar. Momentos de estabilidad tienen otra connotación. Pero siempre está la urgencia del Estado en cumplir con otras funciones. Comprar vacunas. Muchachos, el Estado tiene que salir a comprar vacunas, ¿y con qué la sale a buscar? Y sale a aplicar impuestos donde pueda. Medidas de comercio exterior, arancelaria. El cierre del comercio exterior significa que hay menos divisas que se van al exterior por dividendos de las... bueno, estas son más restricciones financieras que hacen que en general el Banco Central prohíbe a través de lo que se denomina el cepo la remisión de remesas de dividendos de algunas empresas. En términos de comercio internacional, el Estado nada, está recaudando. Entonces, no se me pueden ir dólares afuera. El cepo dice, no se me puede ir dólares afuera. ¿Por qué no se me puede ir dólares afuera? Porque aumenta mucho el precio local a partir de la búsqueda de la gente que busca, digamos, estoquear dólares para ahorro. Entonces, bueno, dicto una prohibición general, pero además digo, acá tiene que haber una cantidad y tengo que pedir permiso para importar productos en cada momento, porque la importación de productos, ¿qué significa? Entra un bien a la República Argentina y sale, por supuesto, el correspondiente pago, que son dividendos. Perdón, no dividendos, son divisas. Ricardo, las retenciones están dentro de lo que, o no sé si están disfrazadas dentro de lo que es el derecho aduanero de Argentina. ¿Es derecho aduanero? ¿No? Sí, es derecho aduanero. Porque generalmente no se hace esta relación y uno entiende que se le está cobrando algo al productor, pero en definitiva es el impuesto por el derecho aduanero, creo. Sí, a ver, es una política de derecho, una política de comercio internacional, sí, típicamente. Para evitar un enriquecimiento desmedido, ¿no? También. Sí, a ver, cuidado con, yo no digo, en algún caso o en algún momento puede llegar a ser un problema de esta diferencial que se produce con las devaluaciones. En otros casos pueden ser fundamentadas exclusivamente en la imposibilidad del Estado de solventar los gastos que tiene. Entonces, ¿de dónde manoteo? ¿Dónde agarro dinero? Y bueno, tengo esto y saco de acá, y se acabó el asunto. Entonces, podemos decir que son justas, no son justas, en algunos casos son justas, o en alguna medida pueden ser justas y en otra medida no, pero en última instancia esta es también, ¿por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede aplicar la retención? Y porque se puede aplicar sobre un producto cuyo precio internacional lo permite.
digamos, la competitividad de la soja argentina, del trigo argentino, permiten que le apliquemos. Fíjense que hace unos años se habían aplicado a otros productos, creo que era el maíz, no sé qué otro producto más, y estos se sacaron, porque eso no, el productor nacional no podía competir internacionalmente con esos precios, el precio nacional más la retención. Las devaluaciones también son un instrumento de política comercial. Yo quiero vender mejor mi producto, produzco una devaluación, obtengo más divisas, obtengo la misma cantidad de divisas, pero una divisa que me sirven más en términos internos, y a su vez puedo lograr incluso vender más. Todo esto para tratar de explicar que esto es muy sensible a la política. Esto es muy sensible a la política. Yo siempre pongo el ejemplo porque los aranceles, la regulación del comercio internacional, significa una transferencia de divisas. Significa una transferencia de los consumidores a cierto ámbito en el que está protegido. Doy dos ejemplos. Las fábricas de paraguas cayeron en la Argentina, desaparecieron en la primera oleada liberalizadora del gobierno militar del 76-83. ¿Qué hicieron los tipos? Dijeron, no, los chinos hacen paraguas más baratos que los nuestros. Y trajeron toneladas de paraguas chinos. Por supuesto que los fabricantes nacionales de paraguas chinos no tenían ni cómo competir con el precio de un paraguas chino. Podían competir en calidad. ¿Quién se fija mucho en la calidad de un paraguas? ¿No? Y así desaparecieron todas las fábricas de paraguas nacionales que hay. Ya creo que no hay ni taller. El otro día pasé por un taller que hay en Rivadavia, un taller de paraguas. Taller, pero yo creo que ni existen talleres de paraguas en Argentina, solo ese que conozco. Ahora, cuando en el 83 volvió la democracia en la Argentina, del 83 hasta acá pasaron 30 y pico de años, a ningún gobierno de ningún color político de la Argentina se le ocurrió fomentar fábricas de paraguas. Esto es, impedir que venga el paraguas chino para que un productor nacional de paraguas se pueda reinstalar en la Argentina y hacer paraguas. ¿Por qué? Porque no es una industria sensible. Si uno puede tener un paraguas chino, argentino o lo que fuere. Por supuesto, es mucho más difícil con el auto, que me significa una cantidad de mano de obra muy importante, me implica toda una producción nacional, un desarrollo tecnológico, un esfuerzo determinado. Ahí tiene que aparecer el Estado para regular la cuestión. Entre los antecedentes del Mercosur, fíjense cómo funciona el comercio internacional o cómo funciona incluso para regular precios internos. Por esto que digo siempre, la fijación de una tarifa, de un arancel, significa que nosotros estamos distribuyendo en el consumidor argentino el diferencial de productividad entre el valor internacional y el valor del precio del producto en la República Argentina, del productor nacional, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos una historia, por ejemplo, en el Mercosur, que fue la industria láctea. La industria láctea es una de las industrias que más se desarrolló a partir del Mercosur. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentarse
que es una industria muy competitiva, pero al estar cerrada en el ámbito de la República Argentina, era una industria que estaba satisfecha con lo que producía y el consumidor argentino se veía restringido a ese producto que le ofrecían 3 o 4 lácteas en la República Argentina. Yo siempre cuento la historia, en el año 86, algo antes del Mercosur, 17, una cosa así, una góndola de productos lácteos en Brasil era una delicia. Para un consumidor argentino, ver las góndolas de lácteos en Brasil era una cosa fascinante. Incluso en Uruguay, con Conaprole, los uruguayos habían desarrollado productos lácteos muy buenos, y nosotros en la industria láctea argentina estaba quedada. Cuando aparece Mercosur, aparece la posibilidad de ingresar ciertos productos. ¿Qué hace? La industria argentina mejora en términos de competitividad y mejora la producción nacional de su industria. Ahora, esto se verifica, ¿por qué? Porque el diferencial de competitividad entre la República Federativa de Brasil y la menor competitividad de los precios y los productos argentinos, el diferencial era bastante acotado. Y la industria láctea argentina tenía para desarrollar. Esto es, yo enfrento a una industria nacional contra una industria internacional cuya competitividad esté cerca. Entonces, incentivo al productor nacional a que iguale la competencia, la competitividad internacional. Esto es, si yo no lo enfrento a esto, este me sigue produciendo lo mismo toda la vida y tengo en términos internacionales una competitividad mucho más, competitividad mejor y en algunos casos a menor precio. Con lo cual, si yo no enfrento al productor nacional a esa competitividad, no lo incentivo a que mejore y que mejore la producción. El caso de la industria láctea argentina es un caso testigo en este sentido, donde la mejora que se produjo a partir de Mercosur fue significativa. Y yo digo, justamente, esto se da porque el diferencial de competitividad era poco. Si el diferencial de competitividad hubiera sido muy elevado y este no podía alcanzar al líder, si el catching up, como dicen los economistas, no puede alcanzar al líder, este se me destruye. Por eso los procesos de integración se dan entre países cuya nivel de diferencial de competitividad es medianamente corto, breve. Si hay mucha diferencia de competitividad, si el producto nacional no puede competir contra el producto internacional digamos, de donde fuere, seguramente vamos a destruir la industria si nosotros liberalizamos el comercio. Pero si yo liberalizo el comercio en donde los diferenciales de competitividad son menores, ahí lo que hago es incentivar para que éste logre el equilibrio o logre acercarse significativamente a ese. Ay, no sé por qué no puedo desactivar. Si ese diferencial es mayor, entonces aplicás una política más rígida arancelaria, en tal caso. Por ejemplo, o la voy regulando, y le voy a decir, señor, tenga usted en cuenta que yo le voy a bajar el arancel de tal producto tanto por ciento por año. Tenga en cuenta que yo voy a llegar al libre comercio en aquel año, dentro de 2 o 3, 4, 5, 6 años. Y así que usted vaya poniendo las barbas en remojo, porque yo quiero que los consumidores argentinos tengan el mejor producto y al menor precio en aquel lugar. Usted arregle sus cuentas en términos internos,
dentro de su empresa para lograr esa posibilidad, porque si no, el problema es que esta claridad para expresarse en la República Argentina no existe. Porque cada gobierno no hay pautas claras respecto de cuáles son estos sectores o estos sectores industriales, o sectores agroindustriales, o sectores que hay que fomentar. Y estos son acuerdos estratégicos que tienen que ser sustentados en el tiempo durante muchos años para determinar, decir, bueno, señores, acá lo que queremos es producir esto y esto. Todo lo demás que se vaya acomodando, porque fíjense, Chile, por ejemplo, no tiene industria automotriz. No tiene industria automotriz, no tiene ningún problema. Importa, toda la industria automotriz le importa sin ningún inconveniente. Por supuesto que no le importa ni de Argentina, ni de Brasil, ni de México. Le importa de países industrializados donde tiene un buen precio. Entonces no le pone arancel al ingreso del producto extranjero. ¿Quieres traer un auto? Tráelo, no hay problema. Arancel cero. Yo no tengo industria, Chile no tiene industria automotriz. Y todos mis consumidores de autos en Chile van a pagar el precio internacional del auto. No tengo que proteger ese. Ahora sí, el cobre es nacional desde antes del 73, fue durante todo el periodo de la dictadura de Pinochet y sigue siendo después de la recuperación democrática. Este es el bien que en alguna medida los chilenos preservan. Hoy el comercio exterior chileno tiene vinos, tiene frutas, ¿cómo se denominan? Frutas, bueno, delicadas y demás. Hoy tiene otra variedad. Y calculo que encima debe tener algo de litio. En el norte debe tener algo de litio, no sé si lo están explotando o lo están explotando. Si tiene Bolivia, tiene Argentina, seguramente alguna puntita de litio debe tener Chile. A ver, ¿qué hora es? Fue bastante desordenada la clase, pero traten de buscar estos conceptos. Bueno, aranceles, medidas arancelarias, medidas pararancelarias, la denominación, las descripciones de lo que son medidas arancelarias, pararancelarias, alguna definición de retenciones que va a estar porque me daba la impresión, no sé cómo estamos con la hora, Marce. Nos quedan 10 minutos. Y regulación del comercio, en última instancia, es esto. Ahora, la otra historia que les quería comentar de para qué sirve el comercio internacional, también sirve para fijar precios internos. Por esto que digo, si yo tengo un precio internacional que es, digamos, que es muy bajo, contra un producto nacional que me es muy caro, yo abro el mercado de ese producto, abro el comercio de ese producto determinado. Y la historia viene a esto. Sobre el fin del gobierno de Alfonsín, no sobre el fin, sí, de 88, sí, o antes, 88, 89. El gobierno de Alfonsín termina en julio del 89, y no, esto puede haber sido 87, 88, una cosa así. Se ponen en marcha los pick-up.
programa de integración comercial entre Argentina y Brasil, PICAP. Este es el antecedente del Mercosur. Estos son los antecedentes del Mercosur. Durante la dictadura militar, hay algún acercamiento de los militares argentinos con los brasileños. Imagínense que eran dictaduras militares en toda América Latina. Los dictadores argentinos tienen un acercamiento con los dictadores brasileños y acuerdan algunas cuestiones que tenían pendientes, creo que la cota Itaipú y algunas cuestiones que se resuelven entre la Argentina, un intercambio respecto de la utilización de energía nuclear, se hace un intercambio técnico y se acuerda para qué está usando cada país la energía nuclear, se abren los registros, digamos, pero fundamentalmente los militares argentinos hacen este acercamiento, ¿por qué? Porque no podían tener dos hipótesis de conflicto, y habían definido que la hipótesis de conflicto principal era Chile. Como ustedes, no sé si saben, son todos muy jóvenes, en el año 78, en diciembre del 78, hubo tiros en la frontera entre Argentina y Chile, y ese conflicto se paró por la intervención del Papa Juan Pablo II, por supuesto, sí, Juan Pablo II. Por la intervención del Papa se congeló esa posibilidad de conflicto con Chile, pero era por las 3 islitas que están debajo de Tierra del Fuego. Como no se podía tener estas dos hipótesis de conflicto, la Argentina no podía tener una hipótesis de conflicto vigente con Brasil y otra vigente con Chile, desactivaron algunos temas conflictivos con Brasil y acordaron alguna cosa. Pero por supuesto que pensar en un sistema de integración entre dictaduras es bastante, no sé, bastante poco lógico. Por supuesto fueron los gobiernos democráticos que enseguida del 83 en la Argentina, y creo que fue en enero del 84 o en enero del 85, en enero del 85 en Brasil, se ponen en marcha acuerdos de complementación económica con Brasil. Los acuerdos que se ponen en marcha son estos PICAP, programas de integración comercial entre Argentina y Brasil. Pero fundamentalmente, ¿qué era lo que tenían en mente estos PICAP? Era el precio interno de ciertos productos. En la Argentina hay ciertas producciones que son oligopólicas. Creo que siguen siendo oligopólicas al día de hoy, pero en aquel momento eran centralmente oligopólicas el cemento, la producción de pollos, de lácteos. ¿Y esto qué significan oligopólicas? Que están producidas por muy pocos actores. ¿Y qué significaban los PICAP? Significaban acuerdos con Brasil para que rápidamente Argentina y Brasil pudieran acordar el ingreso a sus mercados de productos determinados. Y los PICAP abarcaban, creo que 18 o 19 ítems. Autos, azúcar, digamos, 19 acuerdos de sectores que se analizaba en cada momento determinado cómo estaba el mercado y cómo estaba el producto en determinado momento. Imagínense que el cemento en la Argentina, el 90% del cemento lo producía una firma en la Argentina en ese momento. Si aumentaba el cemento, aumentaba la construcción, aumentaba... ¿Qué hacía el gobierno argentino? Levantaba el teléfono y decía, mandame cemento brasilero que entra más barato. Entonces, obligaba en alguna medida a partir del ingreso de ese producto internacional a que el precio nacional bajara. ¿Se entiende esto? Enfrentaba a la industria nacional a partir del ingreso de... ¿Por qué? Porque manejaba el precio nacional a partir de ese ingreso. El secretario de Comercio Exterior era un economista bastante conocido aún hoy, que es Roberto Labaña. Roberto Labaña, el secretario de Comercio en el periodo de Alfonsín, y en alguna medida él
armador de este sistema. Y este sistema funcionaba de esa manera. Funcionaba, digamos, me están apretando para aumentar el precio de tal producto, entonces ingreso, abro el grifo ¿para qué? Para que el precio que pagan los consumidores baje en determinada medida. Esto funcionó más o menos bien, salvo en un producto que fueron los pollos. La historia cuenta que un secretario de Comercio, que ya no era, pero era el secretario de Comercio Interior, me parece que era en ese momento el señor, un economista bastante respetado en su momento, era Guillermo Mazorín. Todos si ponen pollos Mazorín, aparecen seguramente en internet esta historia que estoy comentando, que el tipo en definitiva fue juzgado en lo penal por haber traído pollos del exterior. Lo cierto es que este funcionario, apretado por los carteles de producción de pollo nacional, trae pollos importados. Lo cierto que también, no sé, venían de no sé dónde los pollos. Y por supuesto, si un producto refrigerado, alguien no le puso el combustible necesario para que eso siga refrigerado y empezaron a largar olor en el puerto de Buenos Aires, unos contenedores llenos de pollo, y el pobre tipo salió despedido del gobierno de Alfonsín y despedido pobre de la gestión política y pública, a partir de que había comprado esa producción de pollo, que la había comprado y la tenía ahí, porque por supuesto, cuando los productores argentinos vieron que los pollos estaban, los precios fueron a un nivel, bajaron a un nivel significativo. Entonces este hombre no saca a la venta los pollos tal cual habían venido. Y bueno, en ese trajín, algún contenedor sufrió algún desperfecto y empezó a largar una baranda determinada que explotó todo por los aires con los famosos pollos de Mazorín. Los pollos de Mazorín creo que fue la respuesta a un boicot que hicieron los productores de pollo, entonces para manejarlo trajeron esos pollos, pero después obviamente al perderse la cadena de frío, porque los productores entonces se quisieron acomodar y quedaron ahí en esos galpones. Claro, y ahí fue donde terminan produciéndose la descomposición. Pero en última instancia, el efecto de la política comercial era que los precios nacionales se mantuvieran en determinada franja de precio. Bueno, se hizo muy tarde, así que nada, los vemos. Yo voy a mandarles por Marcelo un texto que encontré por ahí, creo que se refiere a México, pero nada, para tener los conceptos es absolutamente, porque es muy claro y es sintético, por eso quiero que lo tengan y que lo lean. Así que, bueno, nos vemos el viernes que viene. Bueno, chao, hasta luego a Gracias. todos. Gracias.